Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaú León Pérez. Esta es la materia de manufactura asistida por computadora. La imparte el doctor Eduardo Lévano Pérez. Y bueno, este video es para el proyecto final que se consta de realizar una pieza desde cero. Antes voy a explicar qué es el CAD y qué es el CAM. Bueno, el CAD es el diseño asistido por computadora. Este es el que nos permite diseñar piezas en 2D y 3D con alta precisión, mientras que el CAM es la manufactura asistida por computadora. Justamente lo que utiliza es el modelo CAD para generar trayectorias de herramientas y códigos en la CNC. Para la CNC, el objetivo del proceso del CAD y el CAM precisamente es convertir un diseño digital, es decir, en este caso nosotros vamos a utilizar el software de Sprite Edge para convertir un diseño digital, es decir, un diseño que está en un SolidWorks, en un CATIA, en una pieza física mediante máquinas CNC, es decir, mediante las trayectorias. Ok, dentro del Sprite se manejan lo que es 3 ejes, cuarto y quinto eje. Dentro de las operaciones de 3 ejes, los ejes utilizados serían los X, Y y los Z. Sus características principales son movimientos simultáneos en 3 direcciones. Es decir, esto es ideal para piezas planas o con geometrías sencillas. Las aplicaciones comunes son como moldes simples, un grabado o un fresado básico. Para operaciones de cuarto eje se utiliza X, Y, Z más la rotación en A. Generalmente es sobre el eje X, que es como se puede ver en la imagen de la izquierda. Alguna de sus características es que nos permiten mecanizar caras laterales sin recolocar la pieza. Es decir, justo lo que decíamos, tiene una rotación en A, de tal manera que no tenemos que desmontar o montar, etc. Sus ventajas es que tienes mayor acceso a zonas complejas. Un ejemplo puede ser el tallado de cilindros o perfiles en varias caras. Para lo que son las operaciones de quinto eje, bueno, en este caso se repiten, son los de X, Y, Z más 2 rotaciones, A, B o C. Algunas de las características son mecanizados simultáneos en 5 ejes y bueno, esto nos permite una mayor flexibilidad y precisión a la hora de poder maquinar una pieza que puede ser muy compleja. Normalmente sus aplicaciones están basadas en piezas aeroespaciales, en biomédicas, en turbinas, en moldes muy complejos, obviamente esto ya en la industria. Bueno, ¿qué es el Sprite o qué es el software que vamos a utilizar? En este caso es el Sprite Edge, es un CAM, es un software avanzado para la programación CNC. La compatibilidad, bueno, este tiene centros de mecanizados de 3 a 5 ejes, entornos, fresadoras, etc. Una de sus funcionalidades es que son simulaciones reales, es decir, nosotros tenemos una pieza que diseñamos en SolidWorks, lo metemos al software de Sprite y a partir de ahí, justo como nos dicen, una de sus funcionalidades es que nos permite optimizar trayectorias, es decir, realizar el mecanizado de estas simulaciones de tal manera que prácticamente si logramos simular esa pieza, es casi un 90% seguro de que ya cuando la llevemos a la CNC y la montemos con nuestro stock y el material, es posible que se vaya a poder maquinar esa pieza sin complicaciones. Repito, solamente esto es como un 90%. Y bueno, una de sus ventajas y desventajas que yo pude observar dentro de la materia de manufactura asistida por computadora en el software de Sprite es precisamente, bueno, una de las ventajas es que la interfaz es intuitiva y profesional. Las simulaciones 3D son detalladas, tiene una amplia gama de máquinas que puede soportar el software, la generación de código de G-Code y bueno, el ahorro de tiempo en programación y validación, puesto que no tenemos que estar viendo un código como un código GIM, que es a base de coordenadas, sino más bien lo que decimos es, ok, tengo la pieza en digital, ¿de qué manera yo la puedo atacar? Esto a base de trayectorias. Es decir, nos facilita en cuanto a tiempo y dinero.
Una de sus desventajas que le encontré, bueno, es que requiere una curva de aprendizaje, puesto que no es un software muy fácil de utilizar. Hay que entender cómo funciona el cuarto y quinto eje para poder ver de qué manera atacar la pieza. Puede ser muy exigente en recursos del sistema, no lo puede soportar cualquier equipo de cómputo, debe de ser algún equipo de una alta gama o media alta gama. Las licencias son costosas, tenemos la oportunidad de que la universidad nos proporcione licencias por 4 meses, que es lo que dura el periodo. Entonces es una desventaja, licencias costosas. Y otra de sus desventajas son los errores, que si no se configura bien la herramienta o ejes puede provocar colisiones. Obviamente tenemos es una de las ventajas que al tú la simulas, genera colisiones, no pasa nada, no hay pérdidas económicas, como si ya estuvieras maquinando en la CNC física. Pero bueno, esa es una de sus desventajas, que hay que saber configurar, hay que saber qué le estás moviendo al software para saber qué es lo que te va a entregar. Bueno, ahorita a continuación vamos a proceder con el proyecto, que es la pieza que elegí y todo el mecanizado desde cero, desde cómo agregar el stock, la máquina y todas las trayectorias. Bien, lo primero que vamos a hacer es importar la pieza. Después tenemos que ajustar el origen, pero antes vamos a crear unos layers que le voy a llamar Part, Enclosure, Feature y Límites. Voy a seleccionar el Part y lo voy a meter al layer de Part y luego me posiciono en Enclosure. Lo que hago es seleccionar Enclosure porque esto me va a permitir ajustar el origen como yo quiero. La veo, ahí la ajusto en el centro, luego le digo que lo quiero en Z, alineado a Z, quito el Enclosure porque no lo ocupo. Voy a agregar lo que sería mi stock. Le pongo medidas nominales. En este caso lo voy a manejar cuadrado el stock. Agrego lo que es la máquina. En este caso voy a utilizar las mordazas en su segunda configuración, como pueden observar. Luego agrego lo que es el stock. Ya una vez que tengo el stock agregado, lo ajusto para que cierren las mordazas y bueno, ahí lo pueden ver cómo estaría el stock ya en su posición. Lo que voy a proceder es agregar cada una de las siguientes herramientas. En este caso agrego una en 1000 de 20, una en 1000 de 10, una en 1000 de 6, una ball 1000 de 8, ball 1000 de 6 y un drill de 6. Y a su vez lo que estoy haciendo es cambiar los holders para cada respectiva herramienta. Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar, bueno, voy a irme al área de límites y aquí lo que estoy haciendo es justamente agregar esa sección del fill area para ponerle como una tapa. Esto porque cuando yo maquine y meto un desbaste general de la pieza con un freeform, como lo pueden observar, si yo no le pusiera esa tapa me va a maquinar todo ese círculo hasta abajo y haría colisión, que es lo que no queremos. Entonces aquí estoy agregando un road, seleccionando con una en 1000 de 20, ajusto lo que son las velocidades, selecciono el porcentaje de desbaste, selecciono la altura, en este caso es de -70, y bueno, los links, que son las entradas y salidas, los dejamos como están. Seleccionamos OK y esperamos a que genere. OK, aquí podemos ver lo que sería la trayectoria, que bueno, vamos a hacer una simulación y así es como se estaría viendo. Se puede notar que los desbastes son pequeños. Esto bueno porque la geometría de la figura, al no ser una geometría tan lineal o recta, pues por eso hace eso. Pero bueno, ahí pueden ver. Y bueno, lo siguiente que estoy haciendo es hacer un comparison para ver cómo se ve la pieza. Luego lo siguiente que hago es ocultar los features para que no me estorben. Selecciono acá lo que son las caras para crear lo que sería un wall, una pared y otra pared. Luego lo que hago es con milling, selecciono la operación de contouring, cambio la herramienta por una de 20 y ajusto nuevamente velocidades, direcciones, ajusto hasta dónde va a llegar a desbastar la herramienta y hago lo mismo con la parte de arriba, que es exactamente lo mismo. Es simular,
hasta dónde va a llegar, a cuánto el incremental dip que le estoy agregando, y posteriormente simulo. Ok, como se puede ver aquí en la simulación, lo que estoy haciendo es precisamente es quitar ese pequeño excedente de material que quedó en la pieza. Esto simplemente con el fin de que se vea en verde en el comparison, así como se puede observar. Ya una vez que está así, bueno, lo que hacemos es hacer ahora los pockets. Aquí lo que hago es en el software ajustar el mínimo del milímetro a 0.1. Selecciono las caras, selecciono pocket y bueno, hago la operación de pocketing. Igual, nuevamente, tengo que asignarle hasta dónde va a desbastar el incremental dip de la herramienta que estoy utilizando, que en este caso voy a meterle una de 20. Que use el previous stock, esto para que nos quite la tapa y listo. Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente operación. Vamos a ajustar en este caso hasta dónde abarcaría la herramienta. Y bueno, el incremental dip. Ya que está eso, ahora sí le damos OK. Podemos ver el comparison cómo está en verde. Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, simularla para que vean que no hace colisión. Ok, aquí podemos ver cómo hace el primer pocket. Luego el segundo pocket. Y sin colisiones. Listo. Posteriormente, bueno, vamos a atacar lo que serían esas paredes creando un wall. Manda un error, pero solamente quiero la pura, como el pase de la herramienta. Selecciono contouring, reduzco y ajusto velocidades, las pasadas que voy a dar y a la altura. Ok, aquí podemos ver. En este caso lo que estoy haciendo es la operación de pocket para poder desbastar la geometría que está arriba, encima. No me interesa tanto la parte interna, porque eso lo vamos a hacer con un drill más adelante. Ajusto velocidades. Lo que hago es ajustar por las pasadas en A4, no configuro las pasadas de la herramienta y listo, ahí quedaría. Bueno, simulamos. Siempre simulo un paso antes para que veamos la entrada y salida de las herramientas. Ok, aquí lo que estoy haciendo es crear los drills, que son los que decía. Ok, seleccionamos el mínimo 6 y 6. Y bueno, lo que hacemos es la operación de drilling. Seleccionamos hasta dónde va a llegar, ok. Y copiamos y pegamos para la otra operación, el otro hole que tenemos ahí. Creamos un wall, ok. Ok, esto es para poder desbastar lo más material que podamos. Bueno, nuevamente lo que hago es meter la herramienta, seleccionamos velocidades. En este caso opto por una en 1000 de 8 a 180 SPM. Ajusto hasta dónde va a llegar la herramienta. El incremental de cuánto va a ser. En este caso, bueno, como es una operación de desbaste, hago un análisis, veo que mi herramienta es muy grande, entonces bueno, decido cambiar a una de 6. Y listo, esa es la indicada. Y que esta misma la copio y pego para todas las demás siguientes operaciones. Hago el comparison para ver que esté todo bien de acuerdo, que todo esté bien, que no haya cometido errores. Y bueno, ahora lo que voy a utilizar es una herramienta que vimos en clase que se llama Composite. Lo que necesitamos es darle unos auto chain, que son como las guías que va a seguir la herramienta. Seleccionamos un nuevo freeform que es sobre la cara que va a pasar la herramienta. En este caso utilizo una ball 1000 de 8, le digo drive perfiles y selecciono los dos chain que tenemos ahí. Aquí ahí está el comparison del composite, perdón. Y ahí está la simulación de lo que serían las paredes
y ahí está nuestro chain que creamos. Ok, como pueden ver, aquí estamos utilizando cuarto y quinto eje para poder trabajar precisamente esta pieza. Es un poco compleja, por eso en la simulación, bueno, aquí le metemos un poco de velocidad, puesto que es algo tardada, es una operación compleja. Hago lo que es el comparison para que vean que, bueno, se ve cómo quedaron las líneas, pero se desbastó el material correctamente. Posteriormente lo que hago es realizar la otra parte, que es lo mismo, es el mismo, bueno, es la misma operación de composite, seleccionando nuevamente los chain, creando los auto chain, y posteriormente el freeform, que es seleccionar la cara por la que va a pasar la herramienta, y el restante lo dejo en rojo para que la herramienta, yo le estoy ahí diciendo, no me maquines esa parte. El comparison antes de simular, perdón, esto con el afán de poder ver cómo vamos hasta el momento, ¿ok? Y vamos, bueno, con un comparison. Bien, eso es lo que llevamos hasta el momento. Posteriormente, creo otro freeform para volver a atacar la pieza con una operación igual, que en este caso es la de Global. Con Global seleccionamos nuevamente la herramienta, seleccionamos todo lo que habíamos hecho previo antes y posteriormente realizamos lo que es el comparison. Poder desbastar esa pequeña parte que me hace falta, creando nuevamente un freeform. Y finalmente selecciono la opción de composite. Selecciono la herramienta, selecciono nuevamente los chain, que son los perfiles en los que vamos a trabajar. Y esperamos. Ok, aquí nos manda un error. Lo que hago es verificar cuál es el error y en este caso era por el ángulo de ataque. Al yo estar utilizando un ángulo de ataque diferente, bueno, por eso lo que hago es cambiarlo y listo. Ya que vemos que está perfecto, cambiamos una herramienta de ball mill de 4 y hacemos el comparison. Vemos que hay pequeños todavía desbastes, pero bueno, simulamos esto con nuevamente ver que no haga colisión la herramienta con la pieza. Y sí, podemos observar que hace todas las operaciones que acabamos de previamente realizar, las hace perfectamente sin colisiones. Y bueno, continuamos. Lo siguiente que vamos a hacer es un freeform para esas partes que no las podemos atacar de una manera. Bueno, que es lo que estoy haciendo aquí. Selecciono, le digo ok, vamos a hacer un freeform, le vamos a meter un Z level que es para desbastar lo más que se pueda. Hacemos la simulación, una antes, y vemos que no marca colisión. Esta misma lo que le digo es, ok, veo que me funciona y me podría desbastar la otra del otro lado. Entonces es lo que justamente lo que estamos haciendo. Seleccionamos la otra cara y nos hace perfectamente la otra cara. Nuevamente vuelvo a simular para ver que todo esté en orden y listo. Luego lo siguiente que voy a hacer es crear otro freeform. Esto porque aún nos quedaron unas pequeñas partes, pero lo que hago es reducir la herramienta. Le digo, ¿sabes qué? Una ball mill de 6. Creamos un global sobre eso. Pero bueno, aquí lo que muestro es el comparison de cómo vamos hasta el momento. Solamente nos falta una sección para posteriormente poder darle la vuelta a la máquina. Selecciono un freeform y la operación que vamos a hacer es la de composite, seleccionando una ball mill de 6, seleccionando los chain nuevos que acabamos de crear, esto para que siga esa trayectoria justamente. Podemos observar también aquí que creo otro freeform, esto para desbastar lo que no se pudo desbastar con el composite, puesto que solo agarramos unas caras. Ok, aquí lo que le vamos a meter es un Z leveling
para que justamente nos haga esos pequeños detalles que nos hacen falta en la pieza. Ok, luego procedo a hacer los otros agujeros que nos hacían falta con la herramienta de drill. Nuevamente selecciono las caras, selecciono la herramienta de hole y posteriormente lo que hago es copiar. Bueno, ahí podemos ver el comparison de cómo es que está quedando la pieza. Ok, podemos ver que ya está casi en verde. Solamente hace falta algunos pequeños detalles ahí, pero en su mayoría ya están. Simulamos para que veamos que todas las operaciones que acabamos de realizar previamente ya hayan quedado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en la parte de operaciones, la última operación que realizamos, ya estamos listos para darle la vuelta al stock. Entonces lo que vamos a hacer es un save to stock. Volvemos nuevamente a insertar la pieza, la de proyecto final. Volvemos a ajustar nuevamente, bueno, creamos los layers, ajustamos nuevamente el origen como se puede observar en el video, con la ayuda del Inclusure para poder hacer que todo quede bien centrado. Solamente que ahora, como se puede observar, invertimos, ya no vamos a maquinar así, sino al revés. Lo que vamos a hacer es agregar la máquina y ajustamos el stock como rotando en el eje X a 180 y bajando a menos 67.5, esto para que se quede preguardado. Nuevamente agregamos el choke, ajustamos el choke como lo habíamos comentado anteriormente. Agregamos el workpiece, ajustando a menos 10, trasladando a menos 10 la pieza en X, a 20 en Y. Y bueno, ahí se puede observar que ya está agarrada la pieza. Crear el freeform. Esto para nuevamente, como lo hicimos en la primera vez, hacer la operación de desbaste. Mira, vamos a meter una en 1000 de 12, ajustamos la herramienta. Ok, creamos el freeform. Todo, le metemos la operación de row. Ya con el comparison, ¿cómo nos queda? Nos hace falta todavía, pero bueno, esta es solamente una de las partes que llevamos. Ok, ahí pueden ver el comparison, pueden observar cómo es que está la pieza actual. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es, bueno, nos queda un poco de material en la pieza y lo que hago es seleccionar la línea para crear un auto chain, que sería lo que va a hacer el recorrido, y posteriormente un freeform seleccionando donde va a desbastar. Agrego una herramienta, una en 1000 de 6. Nuevamente vuelvo a configurar la herramienta. Y posteriormente lo que hago es crear un composite, la operación de composite con el freeform que creé. Esto para poder desbastar esas partes todavía. Y después simulo. Lo hago con el fin de poder visualizar que no tenga colisión la herramienta con la pieza. Posteriormente lo que hago es crear sobre el freeform anterior un Z leveling finish, que lo que va a hacer es darle como ese acabado para ver qué más puede desbastar la herramienta así sin necesidad de una operación especial. Y bueno, hago el comparison y aquí podemos observar cómo es que queda. Y finalmente procedo a hacer la simulación completa de las operaciones. Esto para poder ver que no, que la operación que acabo de realizar no tenga colisiones.
Posteriormente lo que hago es una pared, una operación de wall, y bueno, asigno la herramienta de 1 en 1000 de 12, ajusto nuevamente velocidades y ajusto altura, que es hasta donde va a entrar. Posteriormente a eso creo los holes. En este caso son de 6 milímetros, 4 milímetros y 8 milímetros. Y obviamente agrego las respectivas herramientas. Para finalmente hacer el comparison de cómo se ve la pieza y posterior a eso simular nuevamente. En este caso simulo primero lo que es la pared, la operación de desbaste. Y aquí vemos cómo rota la máquina para que pueda entrar el primer drill de 6, luego el drill de 4 y finalmente el drill de 8. Ok. Y ya como un último paso, bueno, lo que hago es seleccionar otro freeform, que va a ser mi freeform final, en donde todo lo que está en verde es lo último que hace falta por maquinar. Todo lo que está en rojo es para que la herramienta no toque esa parte y no perdamos tiempo en eso. Ok. Selecciono un global finish, que es prácticamente decirle que ya quiero desbastar totalmente. Lo hago con una ball mill de 4. Y bueno, nuevamente vuelvo a hacer el comparison y podemos ver que nos quedan unas pequeñas líneas azules todavía. Pero bueno, esto pasa porque precisamente hay partes donde la herramienta no puede entrar, al menos las que yo utilicé. Finalmente lo que hago es una simulación de toda la pieza, ya la de las partes finales. Y bueno, ahí lo que hago es mostrar ya en la máquina cómo es que queda la pieza. Bien, finalmente procedo con mis conclusiones. Y bueno, para finalizar, en conclusiones, bueno, comprendí la importancia del proceso CAD/CAM, que bueno, para poder automatizar y poder optimizar justamente la fabricación de piezas con alta precisión. También aprendí a utilizar herramientas, la herramienta profesional de Sprit, lo cual creo que me acerca mucho a un entorno real en la industria y podríamos decir que estoy seguro de poder llegar a utilizar alguna de estas herramientas en la industria. He de decir que también desarrollé habilidades para poder generar trayectorias de herramienta, justamente maquinar en Sprit y llevarlo a la vida real. Logré entender las diferencias y algunas de sus aplicaciones prácticas para poder operar con 3, 4 y 5 ejes, y también esto aumentó mi visión sobre las capacidades del mecanizado moderno. Esta materia he de decir que me motivó a seguir explorando el campo de la automatización y el control numérico, tal vez como una especialización futura, puesto que, bueno, no solo se trata ok, mi carrera esto, sino ver más allá de qué es lo que la industria pide a futuro y qué es lo que yo puedo aportar como un ingeniero sobre los conocimientos que puedo llegar a obtener. Muchas gracias.